este archivo. Entonces, fuerzas en X. Entonces, en fuerzas en X, pues obviamente primero había que dibujar el diagrama de cuerpo libre. Antes de, o sea, eso sí era lo mínimo que tenían que hacer, aunque algunos de ustedes se vuelven expertos en tomar decisiones sin necesidad de hacer eso. Entonces, hacían el diagrama de cuerpo libre, vamos a hacerlo aquí a la izquierda. En ese diagrama tenían entonces dos tensiones en la parte superior. Aquí tengo una tensión, perdón, hacia abajo. Aquí tengo una tensión. Acá tengo otra tensión. Y un peso hacia abajo. Entonces, cuando hacían eso, ahora tenían que hacer la descomposición de las dos fuerzas de arriba. Entonces, aquí tengo, se descompone hacia la derecha, se descompone hacia arriba. Se descompone a la izquierda, se descompone hacia arriba. ¿Listo? Y ahora le colocamos los nombres. Bueno, esto es lo que mínimo deberían haber hecho para poder tomar la decisión, aunque lo que vuelvo y les digo, a esta la vamos a llamar T1X. A esta la vamos a llamar T2X. Ahora, el hecho de que yo la llame T2X no significa que sean diferentes, sino es simplemente para entender que son cuerdas diferentes, ¿sí? Arriba lo decía, por medio de dos cuerdas diferentes. Entonces, esa sería una de las condiciones para uno ya saber que la respuesta significaba que las tensiones eran diferentes. Eso ya con solo de haber leído eso, ya uno debería saber, pero pues de todos modos hay que mirar los enunciados para saber cuál es el que justifica. Entonces, T1Y, esta sería T2Y. Y ya teniendo eso, T1Y y T2Y, ahora abajo sería W. Que es igual a la masa por la gravedad. Bien, muchachos, con base en eso, entonces en X nos quedaría la ecuación así. T1X menos T2X es igual a 0. De ahí, una persona que sepa despejar, T1X es igual a T2X. Y si lo hicieron hasta ahí, entonces ahí podrían haber ocurrido o haber cometido un error, porque saben que eso es una igualdad. Entonces alguien podría decir, entonces T1X es igual a T2X. Pero T1X es una componente de T1. Entonces ahora tengo que hacer cateto adyacente. T1 coseno de 50 es igual a T2 coseno de 40. Bien, muchachos. Gracias a ese dato, ya con eso, ahora hacemos las fuerzas en Y. Y para hacer las fuerzas en Y tengo T1Y más T2Y igual, perdón, menos peso igual a 0. Y entonces obviamente reemplazamos con el cateto opuesto. T1 seno de 50 más T2 seno de 40 igual a W. Listo, pasando el doble al otro. Listo, muchachos, con esto es más que suficiente, no necesitamos más datos. El que lo hizo, felicitaciones. El que no lo hizo, no se preocupe porque también se puede tomar la decisión sin necesidad de resolver. Por eso es que son selección múltiple, o perdón, opción múltiple. Entonces dice aquí, falsa, verdadera, falsa, verdadera. Entonces, ¿las dos tensiones son iguales? ¿Quién nos dice que no son iguales? Entonces, eso nos lo dice. ¿Quién nos dice que no son iguales? Eso nos lo dice esta expresión. Esta expresión nos dice que no son iguales. ¿Y cuál es la justificación por la que no son iguales? Pues porque hay una diferencia entre el coseno de 50,
el coseno de 50 es diferente al coseno de 40. Entonces, como son diferentes, si coseno de 50 es diferente de coseno de 40, para que haya una igualdad, T1 y T2 tienen que ser diferentes. Entonces, la afirmación de Nails es falsa y teníamos solo dos opciones para que fuera falsa. Entonces, descarto las dos que dicen verdadera. Y debe aparecer falsa. Ahora, ¿cuál de las dos es la que tiene la razón? Dice falsa, porque la sumatoria de fuerzas en Y incluye componentes de tensiones que se oponen al peso. Falsa, porque solo son iguales las componentes de la tensión en X. Entonces descartamos la A, porque dice, incluye componentes de tensiones. Sí, pero yo gracias a esta ecuación no puedo saber que, gracias a la ecuación en Y, yo no puedo saber que las dos tensiones son diferentes o iguales. Yo sé que son iguales o diferentes en la ecuación en X. Por lo tanto, dice falsa, porque solo son iguales las componentes de la tensión en X. Y entonces, muchachos, por favor, ahora que les envíe el video de esto, la respuesta entonces sería esta. Bien, les envío entonces diapositiva allá al grupo de... Ah, mentira, la guardémosla acá en un documento. O ustedes me pueden colaborar esto enviándolo ustedes allá a WhatsApp, por favor. Para los que me colaboran, por favor, porque es que no tengo abierto WhatsApp web, entonces me toca ponerme a abrir eso. Y no tengo idea dónde está mi celular hoy en la mañana. Les envié el mensaje a ustedes y solté el celular y no supe más. Bueno, ¿listo? Cosio. ¿Fue Cosio o fue Ya, Gustavo? mister, ya la ¿Fue mandé. Gustavo la que la envió o Cosio? Yo ya la mandé. Listo, bien. Ok, continuamos. Entonces, entendido aquí, muchachos, que la respuesta entonces era la C. Espero que les haya ido bien. Allá no había que justificar, entonces una belleza cuando no hay que justificar. ¿Listo? Bien, vamos con la siguiente entonces. Vamos con esta. Decía, Katy está desarrollando el examen de la asignatura. Me perdí. Ya. ¿Qué pasó? Ah, ya. Listo, dice. Y encuentra el siguiente enunciado. En la figura se muestran dos bloques de masas M1 10 kilogramos y M2 15 kilogramos. Calcular la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Considere despreciable el rozamiento. Alguien ese día escribió, profe, despreciable significa que no lo tengo en cuenta o que es muy pequeño. Yo le decía, no, que no se debe tener en cuenta o que si lo considera muy pequeño no va a afectar el cálculo en nada. Y entonces no había que dibujar el rozamiento. No había que dibujar el rozamiento y entonces nos decían, la normal de la masa 2 es 147. Entonces, eso nos obligaba a hacer el diagrama de cuerpo libre. Ojo, recuerden que esto no era obligación hacerlo, pero pues el día de la recuperación, para el que no avance, le tocará hacerlo. Entonces, es mejor que tomen apuntes algunos si desean, o igual pueden ver el video. Lo que pasa es que, como hartísimo, hacer dos cosas al tiempo, ver el video y ya haber estado en clase. Entonces, bueno, para el cuerpo de 15 kilogramos tendríamos una fuerza hacia arriba, una fuerza hacia abajo y una fuerza hacia la derecha. ¿Qué fuerzas estarían hacia arriba? Entonces estaría la normal, hacia abajo estaría el peso y hacia la derecha estaría la tensión. No había que dibujar la fricción. ¿Y por qué no se dibuja la fricción? Pues porque no, dicen que es despreciable. Ahora el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 2
Entonces nos decían aquí, hacia arriba una flechita indicando que hay tensión y que es la misma del otro cuerpo porque es la misma cuerda, y hacia abajo el peso. ¿Cuál es la situación o recomendación cuando hace uno esto? Diferenciar entre las variables. Entonces, si bien esta es la misma tensión, este peso es el del cuerpo 1, que es igual a la masa 1 por la gravedad. ¿Listo? Y aquí tendré en cuenta que aquí entonces era la masa 2. Ahí está la masa 2. Ok, muchachos, entonces dice, la normal de la masa 2 es 147. Entonces, simplemente voy y miro y veo que la única fuerza que se le opone a la normal es el peso. Entonces voy a hallo el peso. 15 por 9,8. ¿Y eso cuánto les da a ustedes que no tengo calculadora aquí a la mano? 15 por 9,8. Serían 150 más o menos. Entonces da 147. Quiere decir que esa es correcta. Y entonces lo que tenían que hacer, bueno, esa es correcta, pero no nos están preguntando la correcta, sino nos están preguntando la incorrecta. Entonces, voy y busco la tensión de la cuerda. ¿De dónde puedo hallar la tensión de la cuerda? Entonces, dice, la aceleración del sistema es 3,92, la aceleración del sistema es 34,5. Entonces, nos tocaba hacer la ecuación en X de una y la ecuación en Y. Si esto llegase a moverse, ¿hacia dónde se movería? Entonces, la intención de movimiento de este cuerpo es hacia allá. La intención de movimiento de este cuerpo es hacia abajo. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X del primer cuerpo nos quedaría sumatoria fuerzas M2 en X, ¿no? Entonces nos quedaría tensión es igual a M1 a M2 por A. Por favor, ¿todos saben por qué tensión igual a M2 por A? Resulta que este cuerpo se mueve hacia la derecha por acción de la fuerza que le ejerce este cuerpo. Algunas personas podrían pensar que esto no se mueve. ¿Sí? Algunos podrían pensar que esto no se mueve porque el uno es de 15 kilogramos y el otro de 10. Pero sí se mueve porque no hay rozamiento. La única forma de que no se moviese es que el rozamiento de este cuerpo no se lo permitiera. Pero por aquí no hay inconveniente. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X. La única fuerza que hay en X es tensión. Y eso es igual a M2 por A. Me voy a la sumatoria de fuerzas en Y de M1. Listo, entonces me queda tensión menos M2, perdón, tensión menos M1G es igual a menos M1A. ¿Sabemos por qué este menos? ¿Sabemos por qué este menos? No. Porque ese cuerpo, ¿hacia dónde se mueve? Hacia abajo. Si el cuerpo 1 se mueve hacia abajo, entonces al moverse hacia abajo, esta es negativa. Mientras que esta aceleración es positiva. Entonces la aceleración de esta es negativa porque este se mueve hacia abajo, entonces usamos plano cartesiano. Y entonces, gracias a eso, reemplazamos t. Al reemplazar t en la ecuación, porque necesitamos resolver, nos queda de la siguiente manera. Donde dice t, voy a escribir M2A. Entonces, M2A menos M1G es igual a menos M1A. De acuerdo a eso, entonces, reemplazo valores y despejo la aceleración. Entonces me queda M2 que vale 15, 15A menos 10 por 9,8
es igual a menos 10A. Ustedes ya aprendieron a resolver ecuaciones en matemáticas hace rato, entonces ese 10A pasa a la izquierda y nos queda entonces 15A más 10A es igual a 98. Y cuando hacen eso, entonces les da que A es igual a 98 dividido en 15. Y eso les da ¿cuánto les da, por favor? 98 dividido en 15. Recuerden que las unidades son metros sobre segundo al cuadrado. Mister, no sobre 25. ¿Y yo qué escribí? Sobre 15. Espérame un segundito. Ah, granito. No, mira, es que me equivoqué. Sí, es sobre 25, perdón. Entonces vamos a borrar ese último pedazo. Vamos a tacharlo. Tienes razón. Gracias por estar atenta ahí. Porque entonces esto no va, este pedazo no va. Y entonces nos daría, muy bien, aceleración igual a 98 dividido en 25. ¿Y eso es igual a cuánto? 3,92. Y entonces, si esa está bien, si esa está perfecta, que es la B, entonces ¿cuál estaría mal? La de Listo, entonces sabemos que esta está bien. Entonces, si esta está bien, entonces la opuesta a ella era la aceleración. Entonces, la que está mal es esta. Y por lo tanto, como nos pedían la incorrecta, que es el error que generalmente cometen los estudiantes en la prueba de estado, como nos pedían la incorrecta, la respuesta entonces era esta. Esta es la que debían marcar ustedes. Por favor, tómenle foto y la colocan allá en el grupo. Y voy a conectar este ya. Miren, aquí el celular estaba en esta opción. Debajo de esta conexión. Listo, muchachos. Entonces la respuesta era esa, era la T de dedo. Bien, entonces borramos aquí y pasamos al siguiente punto. Vamos a lo que llamaríamos el 5. Entonces dice, una caja con masa de 50 kilogramos es arrastrada a través del piso por una cuerda que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿Cuál es el valor aproximado del coeficiente de rozamiento cinético entre la caja y el piso si una fuerza de 250 newtons sobre la cuerda es requerida para mover la caja con rapidez constante? Entonces aquí era muy fácil para ustedes, de tal manera que entonces tenían que hacer el diagrama de cuerpo libre y ya el resto salía simplemente por las ecuaciones. Entonces hacían el diagrama de cuerpo libre. Entonces tengo hacia arriba una normal. Tengo hacia arriba una normal. Tengo un peso. Tengo una fuerza inclinada que es de 250 newton. Y por lo tanto el cuerpo se mueve hacia la derecha. Por lo tanto hay una fuerza que se le opone. Esa fuerza que se le opone pues será la fuerza de fricción. Entonces normal, peso, fuerza de fricción y hacia acá 250 newton.
Y entonces a esos 250 newton forman un ángulo de 30 grados, significa que ustedes lo tenían que descomponer. Entonces simplemente la descomponen en X y la descomponen en Y. Como sabemos, entonces esta será fuerza en X, esta será fuerza en X, esta será fuerza en Y. Listo, muchachos. Con eso ya podemos resolver el ejercicio. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X. Entonces al hacer sumatoria de fuerzas en X me quedaría fuerza en X menos fuerza de fricción igualado a 0. Y aquí es donde viene la pregunta, ¿por qué igualado a 0? Entonces, cuando revisaban el enunciado, les decían en el enunciado, les mostraban aquí con velocidad constante. Y si es con velocidad constante, siempre igualamos a 0. De tal manera que entonces colocamos aquí fuerzas en X sería 250 coseno de 30 es igual a mu por la normal. Entonces todavía no puedo hallar el coeficiente de rozamiento porque no conozco la normal. Entonces lo lógico era hallar la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿A qué sería igual la sumatoria de fuerzas en Y? Entonces aplicamos. Dice, normal más Fy es igual, perdón, menos el peso es igual a 0. Ya sabemos que está en reposo en la dirección vertical, por lo tanto igualado a 0. Entonces, normal es igual al peso, que es masa por la gravedad, menos la fuerza en Y, que sería 250 seno de 30. Normal es igual a la masa es 50 por 9,8. A eso le restamos 250 seno 30. Por favor, alguien que me colabore y me diga cuánto le dio la normal. Que si no tengo calculadora aquí a la mano. Tener cuidado de que la calculadora esté en grados, ¿no? 365. ¿Exactos? Bien, No. 365 newton. Entonces ahora sí ya puedo despejar el coeficiente de fricción. Entonces dice 250 coseno de 30 es igual a mu por la normal, y la normal vale 365. Cierran paréntesis. ¿A qué es igual mu? 250 coseno de 30 dividido en 365. Y eso les da 0,593. 0,593. Quiere decir que su respuesta en este orden de ideas sería entonces la A. Entonces acá debieron marcar la A. Por favor, alguien que le tome foto allá y la cargue. Recuerden que esto es importante para quién, pues para el chico que va a tener que recuperar porque no le fue bien en el examen o algo así. Sí, porque es posible que, como he dicho, esto es una lotería. Cuando yo les dejo a ustedes hacer el procedimiento, pues es una ventaja. ¿Por qué? Porque yo puedo revisar su procedimiento.
Pero aquí no puedo revisar nada. O sea, si usted marcó la respuesta que es bien, si no marcó la respuesta que es, pues se verá afectado en su respuesta. Sí, se verá afectado en su desarrollo. Me imagino que ya cargaron allá la foto, maestra. A ver, miramos acá en el WhatsApp. Sí, listo. Bien, continuamos. Borramos aquí este desarrollo. Vamos ahora para la pregunta 6. Era hallar torques. A Juan David, creo que fue, Juan David se comunicó. ¿Cierto, Juan David? A Juan David le aparecía aquí abajo, es que Nuevo México. ¿A ustedes también? Aquí en vez de decir Newton por metro, a Juan David le decía Nuevo México. Y entonces yo le explicaba a Juan David que es que los traductores de Google tratan de darle significado a todo lo que encuentran, porque ellos no saben qué está evaluando uno, ellos saben que está evaluando ciencias. Entonces eso significa la unidad de Newton por metro. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí les pedían hallar el torque. Para hallar el torque, pues había que saber si era horario o si era antihorario. Entonces, lo primero que aprendimos en clase, en sus apuntes, cuando estuvimos allá trabajando torque, era que ustedes aquí esta fuerza la tenían que descomponer y esta no había necesidad de descomponerla. Entonces, ahora proyectábamos esta fuerza y nos dábamos cuenta que la fuerza que tenemos aquí, al proyectarla o prolongarla, si lo quieren decir mejor, pasaba por el origen. Entonces, esta fuerza no hace torque. Entonces, esa fuerza no realizaba torque. Ok, esta fuerza de aquí, entonces sí es perpendicular y se calculaba de la siguiente manera. Al estar el ángulo con la X, este era un cateto opuesto, entonces esta fuerza se calculaba 160 seno de 40. Esta fuerza se calcula, ya era 80 newton, pero no puedo trabajar con 20 centímetros, entonces tenía que trabajar en metros. Entonces aquí me quedaría 0,2 metros. Y esta era 0,6 metros. Bien. Gracias a eso, ustedes tenían que saber cuál torque era horario y cuál torque era antihorario. Entonces, al mirar que esta es la distancia, entonces, al mirar esta distancia aquí, que es la distancia perpendicular, esto rotaba a favor de las manecillas del reloj, esto rotaba así. El torque de B rotaba horario, mientras que este hacía rotar, mientras que este era antihorario. Quiere decir que el torque de B es negativo y el torque de C es positivo. Entonces me dice, determina el torque de cada fuerza si el punto de rotación es A para el siguiente sistema. Aproxima 2 decimales si es necesario. Entonces simplemente calculábamos torque. Ya lo habíamos hecho en clase un ejercicio muy parecido. Y el torque era igual a fuerza por la distancia. Y eso es igual, vamos con el de B, que era el primero que aparecía, menos, porque rota horario, 80 por 0,2. ¿Me confirman si eso les da 16 newton metro, por favor? Sí, señor. Menos 16 newton. Bueno, ustedes no tenían que escribir la unidad porque la unidad ya estaba ahí. Newton metro. Y luego hacían el otro torque. Ese era el torque de B, ahora el torque de C. Torque de C era igual a la fuerza por la distancia, positivo porque es horario, antihorario, perdón. Entonces eso era igual a 160 seno de 40. Ay, ¿qué pasó aquí? Por 0,6.
¿Y eso cuánto les da, por favor? 61,7. 61,7 newton por metro. Bueno, ahora viene la parte importante, muchachos, y es que allá les daban una recomendación, aproxime a 2 decimales. Entonces es posible y no deje espacios. Entonces aquí tenían que escribirlo así, sin espacios. Menos 16, ya no tenían que escribir nada más. Y aquí tenían que escribir 61,7. Listo, sin espacios ni nada. Y con comas. Si escribieron con punto, la plataforma les califica mal. Pero pues obviamente por eso es que toca revisar esas respuestas que ustedes escribieron. Por favor, toman fotografía de eso. Ese era el ejercicio 6. Vamos entonces ahora con el ejercicio 7. Bien, este era mucho más fácil. Ahí la única dificultad que podríamos tener sería que no visualizáramos las fuerzas. ¿Sí? Vamos a aumentar el tamaño de la presentación. Porque no me permita caer a la derecha. Para que podamos ver bien. Entonces, en realidad aquí lo que nos pedían era el diagrama de cuerpo libre de esas fuerzas. Entonces, para poderlo tomar, dice, 2 bloques 1 y 2 permanecen en reposo unidos por medio de una cuerda. El bloque 2 tiene mayor masa, como se muestra en la figura anexa. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes diagramas de cuerpo libre representa correctamente las fuerzas que actúan sobre el bloque 2? Entonces vemos el bloque 2 y de una vez nos imaginamos que hay peso. Entonces, peso, 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 no hay problema. Hacia arriba iría la normal. Entonces, normal, 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 normal. O sea que ninguna hemos podido tomar la decisión. ¿Quién nos permite tomar la decisión? ¿Qué es lo que nos permite tomar la decisión? Entonces, la suma, vamos a mirar las fuerzas en X. Lo lógico es que la cuerda me indique hacia dónde vaya la tensión. Entonces, la cuerda va hacia arriba. Significa entonces que acá está tensión, acá está tensión y acá está tensión. ¿Cuál es la única que no tiene tensión en esa dirección? Entonces, de una vez descartamos la C. Descartamos la C. Ahora nos vamos con algo que llamamos fuerza de fricción. Ese cuerpo, ¿qué tiende a hacer? ¿Qué tiende a hacer el cuerpo 2? ¿Subir o bajar? Bajar. Él, por su naturaleza, intentaría bajar. Él está en reposo porque arriba lo dice. Pero si no tuviera esa cuerda, ese cuerpo resbalaría. Y entonces bajaría. Y al bajar, entonces, ¿hacia dónde se dibuja la fuerza de fricción? Entonces ya podemos descartar la D. ¿Por qué descartamos la D? Porque no tiene fuerza de fricción. ¿Listo? Y tenemos que tomar una decisión entre la A y la B. Y el error está en la A. ¿Por qué el error está en la A? Porque esa fuerza de fricción está mal dibujada. Debe oponerse al movimiento. Entonces la respuesta que debían marcar ahí era la B. Bien, ahora hasta ahí perfecto. Ahora miramos que las respuestas estén en el orden adecuado. Entonces, por favor, toman foto ahí para subirla allá al grupo. Y entonces abajo estaban las opciones, solo tenían que escribir A, B o C, D. Entonces, en este caso, escribían la B y con eso era más que suficiente para el desarrollo del ejercicio. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes iban a marcar, pues obviamente marcaban
esta respuesta. Bueno, muchachos, aquí quiero hacer una aclaración, y es que en la prueba de estado, cuando les dan este tipo de figuras así y hay que marcar, a veces aquí las colocan en desorden y uno tiene que estar atento a ese desorden. ¿Listo? Porque generalmente ese es el error de los estudiantes. Saben el concepto, pero cuando van a tomar la respuesta, no se fijan en los detalles. Bien, muchachos, venía esta pregunta que se parece mucho. En esa pregunta nos dicen, el coeficiente de fricción entre un bloque y la superficie sobre la que se desliza es μ. De las siguientes situaciones, identifique en cuál de ellas la fuerza de fricción sobre el bloque es mayor. ¿Qué significa que la fuerza de fricción sea mayor? ¿Que resbala fácilmente o que resbala con dificultad? ¿Qué significa que la fuerza de fricción sea mayor? ¿Que resbala con dificultad o que resbala fácilmente? Con dificultad. ¿Y en cuál de las cuatro se resbalaría con dificultad? Entonces, más fácil. ¿En dónde se resbala más fácil? ¿En En la dónde B. es? Dime. En la B. En la B se resbala más fácil. Muy bien. Significa entonces que ahí es la menor. Porque en la B es donde se resbala más fácil. Todos sabemos que entre más inclinado esté el ángulo, pues entonces será la menor. ¿Quién será mayor que 60? Pues 45. ¿Quién será mayor que 45? Pues 30. ¿Y quién será en donde tengo que aplicarle una fuerza para poder encontrar la respuesta? Entonces, la respuesta adecuada aquí sería marcar la opción C. Y acá es donde les quiero decir, muchachos, por favor, le toman foto ahí. Aquí es donde les muestro que en la prueba les pueden cambiar el orden de la respuesta. Entonces, si usted fue y marcó la C en la tercera opción, pues inmediatamente tenemos un problema. ¿Listo? De tal manera que entonces, cuando ustedes tomaban la decisión, tenían que mirar que estaba en este orden, D, C, B, A. Y la opción que tenían que marcar, pues obviamente era la segunda, donde decía C. Esperemos que lo hayan hecho, muchachos. A veces uno se afana porque esta sería la respuesta. ¿Sí? Porque a veces ustedes son buenos en tomando decisiones, pero pésimos a la hora de observar detalles. Entonces eso le queda a uno ahí como, ¿qué les pasaría a estos chicos? Bueno, listo, vamos con el siguiente. Este ejercicio. Dice, identifique la información incorrecta. Bien, vamos a tomarnos un break, son las 8. Vamos a tomarnos un break, no se desconecten, por favor. Simplemente lo que hacen es como colocarlo ahí en estado de pausa. Yo voy a detener aquí la grabación. Nos tomamos un break de 10 minuticos y regresamos en 10 minutos. ¿Listo, muchachos? Listo, mister. Listo. Bueno, ok, vamos a continuar entonces, muchachos. El siguiente ejercicio, el 9, creo que ya habíamos hecho el 8, sí, acabamos de hacer el 8. El 9 decía, 2 cajas M1 igual a 4 kilogramos y M2 igual a 8 kilogramos. Son unidas por una cuerda y descansan en una superficie sin rozamiento. Con otra cuerda se hace una fuerza sobre la caja de 8 kilogramos, ocasionando que se acelere a 2 metros por segundo al cuadrado. Identifique la afirmación incorrecta. Entonces, las dos cajas tienen igual aceleración, la fuerza aplicada es de 24 newtons, las cajas tienen fuerzas normales diferentes y la tensión de la cuerda que une las cajas es de 6 newtons en este caso. Entonces, lo lógico es que ustedes hubiesen hecho su dibujo. Entonces, tenían 2 cajas. La caja 1 de 4 kilogramos. La caja 2 de 8 kilogramos.
Una vez tengan eso, entonces es muy fácil. ¿Por qué? Porque dicen, son unidas por una cuerda y descansan en una superficie sin rozamiento. Entonces, la única superficie posible sería una superficie horizontal. Listo. Teniendo esa superficie horizontal que no tiene rozamiento, entonces ahora nos dicen, con otra cuerda se hace una fuerza sobre la caja de 8 kilogramos. Entonces, nos dan una fuerza hacia allá. Y esa fuerza hace que la aceleración de esa caja, esa fuerza desconocida hasta el momento, hace que la aceleración total sea igual a 2 metros por segundo cuadrado. Ok. Entonces empezamos. Calculamos la normal de la fuerza de 4. Entonces la normal sería, bueno, sumatoria de fuerzas en X. Primero habría que hacer el diagrama de cuerpo libre para poderlo hacer. Entonces, esto si quieren, obviamente, porque el día de la recuperación sí tendrán que hacer ustedes completamente el procedimiento. Supongo que para la recuperación ya los harán ir al colegio. O si es virtual, pues se les pedirá a ustedes la sustentación de lo que están haciendo, porque en la recuperación hay que revisar su procedimiento. ¿Para qué? Para saber que si se equivocaron, en dónde se equivocaron. Entonces, bien, 4 kilogramos, aquí hay una tensión y la superficie no tiene fricción, entonces a esta la llamamos normal 1, que es igual a W1 aquí en este caso. Masa por la gravedad. A la derecha estaría la tensión. Ok. Entonces ahora colocamos el diagrama de cuerpo libre 2, que sería otra normal, que la llamaremos normal 2. A esta la llamaremos normal 2. Aquí un peso 2. Y obviamente la tensión que va hacia atrás. Entonces, de acuerdo a esto, colocamos aquí e identificamos las variables. Esta sería N2. Esta sería W2. Muy bien. Ya teniendo esta condición, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Ya teniendo esto, entonces vamos a hacer la ecuación. Dice, las cajas tienen fuerzas normales diferentes. Pues entonces yo ya sé que normal 1 por sumatoria de fuerzas en Y, normal 1 será igual a W1 y eso es igual a masa 1 por la gravedad. Repito la operación con el 2, W2 es igual a masa 2 por la gravedad. De tal manera que entonces, gracias a esa condición, tenemos lo siguiente. Por favor, alguien que multiplique la masa 1 por la gravedad y la masa 2 por la gravedad, que no las tengo. Pero uno podría concluir que son diferentes. Porque la masa 1 y la masa 2, una es de 4 y la otra es de 8. O sea, la una sería el doble de la otra. ¿Cuánto les da, por favor? 4 por 9,8 y 8 por 9,8. Aquí sería 4 por 9,8. Y aquí sería 8 por 9,8. Ya sabemos que los resultados son diferentes. La pregunta es ¿cuánto nos da, por favor? ¿Cuánto les da, muchachos?
Me colaboran ahí con la multiplicación, es que no tengo calculadora aquí a la mano. Muchachos, ¿alguno de ustedes puede hacer el cálculo, por favor? Bueno, entonces ya es una decisión de ustedes. Ahí hacer el cálculo, fácilmente sabrían que esa está bien. Y obviamente si las masas son diferentes, esa estaría bien. Ahora viene, dice, las dos cajas tienen igual aceleración, las cajas tienen fuerza normales diferentes ya. La fuerza aplicada es de 24 newton. Entonces, la tensión de la cuerda que une las cajas es de 6 newton. Entonces, tendríamos que mirar. Entonces, toca hacer sumatoria de fuerzas en X. Entonces, nos daría tensión es igual a M1 por A. Resulta que yo conozco M1, porque M1 es de 4. Y conozco la aceleración que me dan. La aceleración es de 2 metros por segundo. Eso me da igual 8 newton. Y gracias a eso, de una vez concluyo que la respuesta es la D, que está mal. Porque debería habernos dado 8 newton y nos dio apenas 6. Entonces, por favor, colocan foto en el grupo. ¿Listo? Gracias. Entonces, la respuesta ahí era 6. Quiere decir que si ya tengo esa respuesta, no tengo necesidad de hacer las otras, porque ya me pedían la que descartamos, es decir, la incorrecta. Bien, vamos a la pregunta número 10. En esta varios compañeros escribieron dentro de la prueba y escribieron que de alguna manera no veían, no sabían cómo hacer el cálculo. Entonces, esta era una aplicación de torques y en el enunciado les decían todo y ahí era lo importante, tener en cuenta que hay que estar atentos al enunciado. El enunciado decía aquí, si el torque total o neto es nulo y en ese momento la barra está ¿de qué forma? Horizontal. Entonces, si uno leía eso, lo que tenía que darse cuenta era que había una fuerza acá horizontal, pero la barra estaba horizontal. Una fuerza se aplicaba aquí, donde estaba la botella. Entonces, hay otra fuerza en el fondo. Entonces, a esta fuerza la llamábamos P y a esta fuerza de aquí la llamábamos la fuerza de la botella. Entonces, de acuerdo a eso, este era el punto de rotación. Voy a colocar aquí el punto de rotación. Ay, perdón, esta no es la figura. Este es el punto de rotación.
Y gracias al punto de rotación, entonces vamos a mirar las distancias. Entonces, la primera distancia es esta desde aquí hasta aquí. Y la segunda distancia es esta hasta aquí. De tal manera que entonces aquí esta distancia valía 0,2 metros, porque había que convertirla a metros. Y la otra distancia, la distancia grande, pues es medida desde el punto de rotación. Entonces sumaba 0,5 metros. Listo. Gracias a eso, esta fuerza también nos la daban. Nos decían que la fuerza en el tapón era de 50 newton. Y entonces nos pedían hallar la fuerza P. Gracias a eso hallamos el torque neto. Entonces, torque neto o nulo igual a 0, de tal manera que entonces era 50 por 0,2 menos P por 0,5. Y eso lo igualaban a 0. Gracias a esa conclusión despejaban P y entonces nos quedaba 50 por 0,2 sobre 0,5. Y todo eso es igual a P. En la calculadora hacen esa operación y si no estoy mal debe darles 20. Me confirman por favor si les da 20. Sí, señor. P es igual a 20 newton. Listo. Entonces, algunos chicos, algunos compañeros de ustedes me escribieron ahí por el interno y me dijeron, profe, es que me da 33,33. Y yo, pero, ¿por qué razón? Entonces, parece ser que no tomaron en cuenta la distancia de 0,5, sino tomaron la distancia de 0,3. Y aquí la única corrección que hay que hacer es que la distancia se toma siempre desde el punto de rotación. Siempre desde el punto de rotación. Por favor, entonces, alguien que tome foto de ese punto, lo cargue allá. Bien, vamos a mirar, ya la cargaron, sí. Gracias. Ok, entonces vamos con la siguiente. Borramos acá. Eran 15 preguntas, ¿cierto? O sea, es decir, en realidad eran 13 preguntas. Bueno, ahorita miramos bien cuántas preguntas eran. ¿Alguno de ustedes quiere mirar qué respuestas tenía? Que aquí las puedo proyectar. ¿O prefieren anonimato total? Anonimato. Bien, entonces, este ejercicio, entonces, el ejercicio es alcahueta, el ejercicio les decía el equilibrio, y me faltó una ahí. El equilibrio se alcanza cuando el torque neto es 0. Entonces, simplemente era hacer torque neto. Entonces, ¿cuál era el punto de rotación? Entonces, el punto de rotación era acá, el apoyo. ¿Sí? Y nos dicen que hay que colocar una tercera fuerza, una tercera carga. Esa masa, esa tercera carga es de 10 kilos. Dice, se debe colocar una tercera masa de 10 kilogramos. Entonces, en ese orden de ideas,
nos dicen a la izquierda del apoyo, a la derecha del apoyo, a la izquierda del apoyo, a la derecha del apoyo. ¿Listo? Entonces vamos a revisar qué había que hacer. Entonces simplemente dibujamos la barra. Ya tenemos aquí la barra. A la barra le colocamos el apoyo que queda en este punto. Mentiras. Por acá. Ese es el apoyo. A este le colocaban una masa de 9 kilogramos. Nosotros ya sabemos que esas masas quedan aquí en el borde, pero hay que multiplicarlas por la gravedad. Entonces esa nos quedaría, paréntesis, 9 por 9,8 para que nos den fuerza. Y la distancia a la que se le ubicaba era a 3 metros. Listo, entonces 3 metros. Ahora la otra fuerza que estaba del otro extremo. Estaba aquí. La fuerza es de 6, pero hay que multiplicarla por 9,8 para que se convierta en newton. Y en la parte superior la distancia valía 1,5 metros. Hasta ahí 1,5 metros. Entonces lo primero que tenía que hacer un estudiante pues era pensar dónde iba a colocar la fuerza 3. Entonces lo lógico es hacer el torque neto primero. Entonces torque neto era igual a 9 por 9,8 por 3. Y la pregunta es, ¿ese es positivo o negativo? Entonces, ese es antihorario. Al ser antihorario será positivo. Y en cambio el otro, el de 6, será negativo. Entonces, porque es horario, menos 6 por 9,8 por 1,5 metros. ¿Cuánto nos da eso, por favor? ¿Tienen calculadora ahí? Qué pena. 9 por 9,8 por 3. Menos 6 por 9,8 por 1,5. Si mis cálculos están bien, serían 180. Confírmeme, por favor. Alguien me dice acá en el interno. Aquí alguien hizo el cálculo y dice que da 176,4. Entonces, si da 176,4, quiere decir que ese torque es el que yo debo aplicar. Y a ese 176,4 sería el torque 3. En dirección negativa. Es decir, como me dio positivo, entonces a 176,4 es igual al torque 3, perdón, negativo, menos 176,4 es igual a el torque 3. Y el torque 3 es la masa 3 por la gravedad por la distancia.
En ese orden de ideas me daría menos 176,4 es igual a la masa 3 que vale 10, la gravedad que vale 9,8 y hallaríamos la distancia que nos están pidiendo. Al despejar me quedaría menos 176,4 dividido en 98. Por favor, ¿eso cuánto les da? Eso debe dar 1,8 porque es mayor. 176 es mayor que 98, listo. Entonces eso da 1,8. Y entonces acá viene la pregunta, profe, ¿por qué nos dio negativo? Que fue la mayoría que escribieron, pero los que escribieron para la respuesta. Profe, ¿por qué da negativo si ahí dice esto? Entonces es que en realidad para que esto debía darnos igual a 0. Entonces para que, es decir, esta ecuación, que no la estoy subrayando en este momento, esta ecuación que tenemos aquí, esta ecuación le falta un torque. O sea, la ecuación original tendría que ser así. La ecuación original tendría que ser torque de la fuerza 1 menos torque de la fuerza 2 menos torque de la fuerza 3 es igual a 0. Entonces, cuando hago el despeje, la parte izquierda me da 176,4. Listo. Entonces, era positivo. Ese menos se quita, por favor. Qué pena con ustedes. Este menos no va. Este menos no va. Muy bien. Este menos no va. Este menos no va. Entonces es 1,8. Pero yo tengo que saber dónde voy a ubicar la fuerza. Tengo que saber dónde voy a ubicar la fuerza. Entonces, en ese orden de ideas, es 1,8 metros. Ya sabemos que es la 1 o la 2. Es decir, gracias a eso ya podemos descartar dos respuestas, pero ahora viene la decisión. ¿A la izquierda del apoyo o a la derecha del apoyo? Entonces, aquí es donde viene la situación. Y es que la fuerza de 10 kilogramos debe ubicarse aquí. Ahí debe estar la fuerza de 10 kilogramos. ¿Cuál es la justificación para que esté ahí? Porque el torque de la izquierda es mayor que el torque de la derecha. ¿Cómo sabemos eso? Pues cuando hicimos la sumatoria nos dio 176,4. Entonces, en ese orden de ideas, la respuesta era... Entonces, muchos de ustedes tal vez hallaron el 1,8, pero lo marcaron a la izquierda del apoyo. La respuesta era a la derecha del apoyo. Por favor, le toman foto. Ya. Listo, muchas gracias. Vamos a revisar. Ok, entonces borramos acá. Entonces, vamos con el 12. Muy parecido el ejercicio. Nos decía, hay el torque neto. Entonces, simplemente lo que teníamos que hacer era descomponer las dos fuerzas. Esta fuerza se descompone aquí y aquí. Esta fuerza se descompone acá y hacia allá. Nosotros ya sabemos que estas fuerzas, que las horizontales no van a hacer torque. Estas no hacen torque. Y esta tampoco hace torque. ¿Cuál es la justificación para que no hagan torque? Pues simplemente el hecho mismo de que pasan por el punto de rotación. No hacen torque.
Entonces, como no hacen torque es porque no pasan por el punto de rotación. Listo. ¿Quién se hace torque? Hace torque este 5 newton en la dirección vertical. Entonces, aquí sería 5 seno de 30. Y aquí este 5 seno de 30 también. Ahora lo que hay que saber es si es positivo o si es negativo el torque, porque ahí dice horario o antihorario. Entonces, cuando nos damos cuenta que este es el punto de rotación, y nos damos cuenta entonces que esta fuerza hace un torque antihorario. Esta hace un torque antihorario. Y esta hace un torque antihorario también. Eso quiere decir que descartamos nulo porque si hay torque, ambos en el mismo sentido, entonces se sumarían, ya no puede ser horario y solamente nos queda o 25,98 antihorario o 15 newton por metro antihorario. Entonces, en ese orden de ideas, lo único que tengo que hacer es calcular el valor del torque 1, el valor del torque 2 y sumarlos. Torque 1 sería 5 seno de 30 y todo eso multiplicado por la distancia, que en este caso sería 4 metros. Torque 2 sería igual a 5 seno de 30 multiplicado ahora por la distancia que sería 2. Son tan gentiles, me dicen cuánto les da eso. 5 seno de 30 sería 2,5 por 4, el de arriba me daría 10. Y entonces el de abajo me daría 5. Y al sumarlos, entonces me daría 15 newton por metro. La respuesta entonces era la D de dedo. Muy bien, muchachos. D de dedo. Listo. Por favor, toman foto. ¿Toma foto? Sí, te agradezco. Es que para que les quede allá, que como al terminar el periodo toca entregarles notas a ustedes y así saber esto, ¿cómo se dice? Que ustedes tengan la corrección, porque pues obviamente habrán semanas de recuperaciones para los que no avancen. Y entonces pues, que tengan el material en casa de los apuntes. Bueno, listo, muchachos, ya tomaron fotografía. Creo que las otras eran más fáciles, vamos a mirar. Bueno, igual ya prácticamente llevamos 12 ejercicios. Espero que les haya ido bien en la prueba. Bien, viene esta. Creo que esta ya la habíamos hecho una vez en clase, o por lo menos el diagrama de cuerpo libre yo se los había colocado en clase para eso. Ok, y entonces, ahora viene esta condición y es la siguiente. Dice, un auto de tracción delantera viaja con velocidad constante. Entonces, ese dato es importante porque al ser velocidad constante ya sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. A lo largo de una carretera rectilínea, las fuerzas que actúan sobre el auto se muestran en el diagrama. Q es la fuerza de fricción. P es la fuerza total que ejerce el piso sobre las llantas traseras. Y N
Bueno, aquí dice, determine el valor de la fuerza de rozamiento Q y la masa del auto. Entonces, para poder hallar la fuerza de rozamiento, pues nosotros lo único que tenemos que hacer es identificar quién es la fuerza de rozamiento. Entonces, esta es la fuerza de rozamiento. Y ya sabemos que este es el peso. Entonces, si este es el peso, significa que entonces podemos hallar de una vez la masa. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en X y al hacer sumatoria de fuerzas en X, entonces nos quedaría 400 menos Q igual a 0. De tal manera que Q es igual a 400. De una vez ya tengo la primera respuesta y luego entonces digo W es igual a la masa por la gravedad. W dice que 10.000 es igual a la masa que no la conozco multiplicado por 9,8. Al despejar les quedaría 10.000 dividido en 9,8. Por favor, ¿cuánto les da? 10.000 dividido en 9,8, eso me va a darme 1020,4, que es la respuesta que está ahí. 1020,4 kilogramos. Bien, entonces la respuesta aquí, ahí sí no había de otra manera, no hay forma de descartar nada. O bueno, uno sí puede descartar, pero pues a la hora de tomar decisiones toca era con cálculos. Entonces la respuesta sería la B, creo. Toman apuntes, por favor. Bueno, apuntes, no toman foto. Listo, muchachos. Y última pregunta. Mentiras, 14. Nos quedan 2 preguntitas. Apenas tiempo para cerrar la clase. Bien, muchachos. A ver si la Miss Sonia la tiene clarita a la hora de decirle a uno qué hacer. Yo le decía, yo ya terminé tema. ¿Qué más les explico ya este periodo? 14. Dice, un bloque de masa M se encuentra en reposo sobre un plano inclinado rugoso. Para hacerlo ascender con velocidad constante, se le debe aplicar la fuerza F1 paralela al plano hacia arriba. Entonces, lo primero que dibujamos, pues, es un plano inclinado. Entonces, dibujamos un plano inclinado. Originalmente dice, para hacerlo ascender con velocidad constante, se le aplica velocidad constante. Entonces, acá se coloca el bloque. Vamos a colocar un bloquecito, a ver, acá. Ahí está el cuerpo. Y a ese cuerpo, para hacerlo mover con velocidad constante, le ponen una fuerza hacia arriba llamada F1. Cuando ya está arriba, entonces le aplican ahora una fuerza F2 hacia abajo. Y la pregunta que hay es, ¿cuál afirmación de la que nos hacen es correcta? Entonces, de acuerdo a esto, entonces F1 hacia arriba, F2 hacia abajo. De acuerdo a esto, entonces, leemos la primera. Y la primera dice, el valor de la fuerza F1 es igual al de la fuerza F2. ¿Serán iguales? Entonces, ¿quién nos dice si son iguales o no? El diagrama de cuerpo libre. Cuando nosotros hacemos la descomposición, la normal sí es la misma, pero la que cambia es la fuerza en X. Entonces, cuando uno hace el diagrama de cuerpo libre, se da cuenta de algo que es fundamental.
¿Qué es fundamental? Pues que entonces, al dibujar el diagrama de cuerpo libre, tenemos aquí el peso y aquí tenemos el peso. Cuando el peso lo descompongo en X y en Y, es donde viene la parte difícil, porque eso es lo que me define todo, la fuerza en X. Pues cuando yo tengo la fuerza en X aquí, esta fuerza en X se opone al movimiento porque la fuerza va subiendo. Mientras que aquí, la fuerza en X, el peso en X, ayuda al movimiento. Entonces, eso nos dice que la respuesta 1 no es la adecuada. ¿Listo? De tal manera que entonces la 1 no es la respuesta. Dice la segunda, la fuerza de rozamiento que el plano aplica al bloque cuando sube es de igual valor a la que aplica cuando desciende. Y entonces, ¿qué decimos de la fuerza de rozamiento nosotros? ¿Qué podemos decir? La fuerza de rozamiento es μ por la normal. ¿Y cómo son las normales? Las mismas. Entonces, como son las mismas normales, esa sería la respuesta. Sí son iguales. Sí es cierto que las dos fuerzas de rozamiento son iguales. La fuerza normal que el plano aplica al bloque cuando asciende es mayor que cuando desciende. Falso. Falso. ¿Dónde está falso? Acá. La fuerza neta sobre el bloque cuando asciende es mayor que cuando desciende. Y uno diría, uy, eso es posible porque hacia arriba tengo que hacer más fuerza que hacia abajo. Resulta que no. Resulta que la fuerza neta, si hay fuerza neta es porque hay aceleración. Y en la parte superior nos decían en el enunciado que eso sube con velocidad constante. Y si hay velocidad constante es porque la fuerza neta vale 0. Y entonces quiere decir que no hay fuerza neta. Y no se puede ningún juicio falso porque pues yo puedo tomar decisiones sin necesidad de eso. La respuesta entonces será la B de bebé. Ok, muchachos. Entonces, por favor, toman foto ya para terminar. Ya con esa prácticamente terminamos la evaluación. Entonces la respuesta ahí era el plano, hay que entender muy bien ese concepto. Borrámoslo aquí y ahora sí vamos a la última parte. Si un cuerpo está en reposo, se puede afirmar. Sobre él no actúa ninguna fuerza. La resultante de las fuerzas que actúan sobre él es nula. Solo actúa una fuerza sobre él. Solo actúan dos fuerzas sobre él que se contrarrestan. Entonces la respuesta ahí es clara porque nos pide a nosotros, no es posible que no actúe ninguna fuerza. Sabemos que como mínimo sobre el cuerpo está actuando el peso, como mínimo. Solo actúan dos fuerzas sobre el que se contrarrestan. Falso, podrían actuar 10 fuerzas siempre y cuando la una se contrarreste con las otras. Solo actúa una fuerza sobre él. Si coloca solo actúa una fuerza sobre él, habría fuerza neta. Y lo que sí sabemos es que cuando está en reposo, la fuerza neta es 0 o la fuerza resultante es nula. Entonces la respuesta sería la B. Bien, muchachos, hemos terminado con la corrección de la bimestral. Por favor, toman foto. Yo ahorita voy a revisar que tenga todas las respuestas bien y si es así, habilito para que ustedes puedan confirmar cuánto sacaron. Aunque ustedes si guardaron sus respuestas saben de una vez cuánto sacan. Aquí en la parte superior, en las instrucciones de la evaluación les decían algo. En las instrucciones de la evaluación le decían, la prueba contiene, aquí era de 15 preguntas. Ah, pero aquí no está todo, no salió todo ese pedazo. Bueno, ya lo buscamos para poderlo ver. Decía lo siguiente. Vamos a compartir.
¿Ustedes están viendo lo que yo estoy viendo? ¿Están viendo donde dice 10th grade Pierre Edmodo o no? ¿Qué están viendo ustedes? Sí, mister, lo de 10th grade. Aquí donde dice Reinel Alarcón, donde tienen toda la prueba. Sí, señor. Donde dice que entregaron 25, ¿eso lo ven? Bien. Entonces, muchachos, aquí en la prueba, 10th grade, 10th grade, 10th grade, 10th grade, 10th grade, 10th grade. Este es. Acá en la evaluación les decían lo siguiente, ya para cerrar ahí y ustedes puedan ir a su descanso. Cuando decían eso, en la evaluación, a ver dónde está. Bueno, ahí les dan, aquí a mí me salen las respuestas de ustedes. Aquí me sale, por ejemplo, quién entregó de primero y en el orden en que fueron entregando. Por ejemplo, Juan Carlos Barros terminó a las 9:20. Ustedes son muy rápidos, algunos son muy rápidos, 8:17, 7:31. Entonces eso depende de lo que cada uno se gastara de tiempo. Se supone que eran 2 horas, algunos se pasaron de tiempo, pero pues no hay problema ahí en ese caso. ¿Listo? Y si yo quiero, pues obviamente puedo revisar alguno que le haya ido bien, que usted sepa que le fue bien para poderla mirar. ¿A ti cómo te fue, Paula? No sé, mister. ¿Miramos? No, por favor, no, no me torture. Bueno, listo. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Yo lo que hago es que habilito acá y cuando yo habilite, entonces me dice, por ejemplo, aquí, según esto me muestra el panorama general. ¿En qué pregunta les fue pésimo? En la primera, 96% la tienen incorrecta. O sea, de todo el grupo, de todos los 25 estudiantes. En la 10 les fue mal. En la 6. En la 15 y en la 14. O sea, eso implica que van a quedar como la nota más alta ahí va a ser como un 3.8, 3.8, 3.9. Vamos a ver cómo les va. Listo, muchachos, así quedamos entonces. Yo les cargo ahora el video para los que necesitan y ahí dice bimestral resuelta, se llamará el video. ¿Listo? Listo, estén- mister. que estén Listo, bien. mister, Bien, gracias. hasta luego. El viernes tenemos la tercera hora de clase. Lo que no me acuerdo es qué bimestral tienen ustedes. Pero bueno, ya el viernes hablaremos. Si no, yo me comunico cualquier cosa antes. ¿Listo? Que estén bien.